Póngase de pie, si es tan amable. Vamos a hacer una oración. Hoy no voy a tocar el tema de Apocalipsis. Hoy la hermana Corpo me pidió ayuda para enseñar las 70 semanas de Daniel. Aunque sabemos que Daniel y Apocalipsis van mano en mano. La hermana Corpo hace un trabajo excelente en enseñar Daniel. Denme un aplauso a la hermana Corpus, hermano. Tiene un trabajo excelente, la hermanita. Le platiqué del plan que Dios había puesto en mi corazón y la hermana luego dijo, estamos con usted y estamos trabajando. Vamos a orar en el nombre del Señor y vamos a entrar al libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, ¿ok? Ahí encontramos las 70 semanas de Daniel. Solo que vamos a pedirle a Mari que me lleve en oración y vamos a principiar. Mari. Bendito y amoroso gran Padre, Señor, en esta tarde, Señor, venimos, Señor, primeramente, Señor, ante su presencia, Señor, dándole la gloria, la honra. Sí, alabamos, papá Dios. Bendito Dios, glorioso, Así como me diste gracias en la mañana. Gracias, Señor. Dame gracia en esta tarde, papá. Te pido que en esta tarde, Señor, Dame la libertad. use, Señor, al pastor, Dame la unción Señor, necesaria trayéndole para traer el mensaje, papá, profético a este mundo que tanto lo necesitamos, papá Dios. Dame palabras, dame entendimiento, hazme sabio en tu nombre bendito. Yo no puedo solo, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Gracias, 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 papá. Te alabamos, papá Dios. Gracias, gracias. Amén. Pueden tomar sus lugares. Esta clase que estamos enseñando, sabemos que se trata con escatología bíblica. Ya le dimos de cuenta de qué se trata esto. Hoy vamos a estar hablando de las 70 semanas de Daniel. ¿Ok? 70 semanas de Daniel. Vamos a encontrar números como 7, 72, 62. 62. Ok. Y vamos a encontrar como 3 años y medio o 42 semanas o 1260 days. Entonces vamos a verlo despacito. Vamos a ver esto nosotros esta tarde. Vamos a pasar por toda esta área. Ahorita les voy a dar más información. Ahí se le entregó una página. Si usted no tiene la página, levante la mano para que se la lleven y le van a entregar una página ahí en sus manos. Esa página hay que hacer algunas correcciones que ahorita les voy a enseñar, pero va también a agregarle ciertas cosas a esta página. ¿Están conmigo? Ok, vamos a comenzar con el capítulo 9 de Daniel. ¿Lo tienen? El libro de Daniel se divide en dos secciones en el capítulo 9. Se divide en dos secciones. Se divide sobre la oración de Daniel y las 70 semanas de Daniel. Del versículo 1 al 19 encontramos la oración de Daniel. En el versículo 20 para adelante encontramos la respuesta a su oración, aunque realmente no fue la respuesta que él estaba pidiendo. Y luego de 24 al 27 encontramos las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué digo que no le contesta la oración? ¿Qué estaba pidiendo? ¿Por qué estaba orando Daniel? Estaba orando porque él sabía que ya se llegaba el fin de la esclavitud. Más o menos ya le quedaban como 3 años para terminar este cautivo de 70 semanas. O años, años, ¿ok? Solo que ella sabía que esos años ya se iban a cumplir y él se encuentra orando ante el Señor. Sabemos que él estaba estudiando la escritura profética de Jeremías, porque la Biblia nos dice. Y mientras que él está orando y pidiendo, sabemos que él se culpa al mismo lugar del pueblo. Daniel no tenía culpa por estar, por decirlo así, por estar en esclavitud.
pero él fue llevado por el pecado del pueblo. Pero cuando él está orando, él se pone en el lugar del pueblo. Esto es lo que se conoce por un intercedor. Una persona que intercede se pone en el lugar de la persona. Lo vemos que está orando, él está pidiendo, se va a llegar el tiempo del fin, ya va a llegar el tiempo de nuestro rescate. ¿Qué de nosotros? Y mientras él está orando ante el Señor, ante Dios, la Escritura nos da a entender que a Dios le agrada la oración. ¿Por qué sabemos que a Dios le agrada la oración? Porque Dios envía al ángel Gabriel. Eso nos da o nos indica que a Dios le agrada esta oración. Solo que en la primera parte de Daniel, del 1 al 19, encontramos el orando. Versículo 20 vemos que, y 22 vemos que el ángel Gabriel se presenta. ¿Ok? Vamos a estar tratando con él del 20 al 23. Versículo 24 para 27 es lo que vamos a tocar hoy. Y vamos a tocar lo que son las 70 semanas de Daniel. Vamos a dar un poquito de historia. Daniel era un hombre de oración. Se dice que él oraba 3 veces al día, perdón. Oraba 3 veces al día. Fue la razón por cual él fue echado al foso de los leones. Porque él oraba. Él no se inclinaba a nadie más al Dios verdadero de él. Es interesante que se lo llevan de jovencito a Babilonia. Estuvo allí 70 años y nunca se dobló rodilla a los dioses falsos. Siempre se mantuvo fiel a Dios. Si nos vamos a nosotros y leemos, vaya conmigo al capítulo 1 y vamos a leer versículo 21. Quiero que veamos algo aquí tremendo. 9:1 de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 21, perdón. Daniel 9:21. Alguien léalo si es tan amable. Mientras yo hablaba en oración, el varón Gabriel, a quien anteriormente había visto en visión. Va bien, hermano, va bien despacio, va bien. Eso es lo bueno que pueden compartir los lentes, ¿verdad? Voló velozmente, vino volando desde el cielo y se me acercó a la hora de la ofrenda vespertina. Amén. Quiero que vean cosas importantes. Dice, Angún estaba hablando en oración. Él estaba orando ante Dios. ¿Ok? Y mientras que él está orando, él tiene una visita. ¿Quién lo visita? Gabriel. El ángel Gabriel. Él conoce que es el ángel Gabriel porque yo lo había visto en el capítulo 8. Él ya sabe quién es. Mientras que él está orando, dice a quien había visto, dice claramente en visión al principio, hablando del capítulo 8. Cuando dice, y Angún estaba hablando en oración, está orando, mientras que él está orando, esta oración que él está haciendo ante Dios, no tendríamos tiempo para explicar toda la oración, pues es una oración excelente del corazón de Daniel, el amado de Dios, y está hablando con él, y mientras él está hablando, recuerden que él está haciendo en favor de su pueblo, en favor del pueblo, amén. Y mientras que él está hablando, el ángel Gabriel le llega, él lo conoce porque ya lo había visto en otra visión. Pero quiero que vean esto importante. Dice entonces, voló con, ¿qué dice? Voló con presteza, ¿verdad? ¡Bum! Vino a mí. Miren esta hora, dice, y a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué significa esto? No había templo, no se estaba ofreciendo sacrificio. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo claramente, que aunque ya no había templo, ya no había edificio, Daniel mantenía las costumbres de orar 3 veces al día, y esto se practicaba en el templo. Aunque no había templo, estaba en Babilonia, él mantuvo la práctica
de orar en este momento. Daniel fue un hombre transformado desde el día que sale de su tierra, y todos los años que se mantuvo en Babilonia, él nunca negó a Dios, nunca le falló a Dios, siempre trató con Dios, siempre mantuvo las costumbres de él, es decir, las costumbres de Dios. Solo aquí te da a entender una cosa muy importante en el versículo 21, que a la hora del sacrificio, es decir, él estaba todavía acostumbrado que a la hora del sacrificio, que se hacía el sacrificio y oraban a Dios, él estaba orando a Dios. Alguien diga amén. Amén. Es un hombre que estaba estudiando la profecía. ¿Cómo que estaba estudiando la profecía? Estaba estudiando la profecía del libro de Jeremías. Vaya conmigo al versículo 2. Alguien lee el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2 del capítulo 9? Alguien ayúdanos, por favor, rápido. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las fundaciones de Jerusalén en 70 años. Sí, estamos hablando del versículo 2, ¿verdad? Dice el versículo 2, y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. ¿Cuáles libros? Estaba viendo los libros proféticos y menciona uno de ellos. Lo menciona ahí uno de ellos. Dice allí el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Daniel ya sabía que se le acercaba el cumplimiento de esto. Se le acercaba el cumplimiento de ¿qué? De que ya iban a ser libres. Alguien diga amén. Él ya tenía una idea de que ya estaba el tiempo cerca para que fuesen ellos liberados. Amén. Y él estaba estudiando Jeremías. Vamos a leer Jeremías capítulo 9. Vamos a ver si no es eso. Espérame. Jeremías, tengo mis notas. Ahí está escrito, esto vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a leer Jeremías 25:11. Jeremías 25:11. Alguien lea Jeremías 25:11, por favor. Es de lo que él estaba estudiando. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. ¿Ok? ¿Sí me sigue? Solo estaba escudriñando. Ahora tienen que ver que él fue llevado a Babilonia de muy joven. Ya está para cumplirse 70 años. Entonces, ¿se imagina? Él sabía que el tiempo estaba ya cerca. No solamente por el tiempo que él tenía allí, pero también por la que decía la escritura. Amén. Solo se fue de joven, de muy jovencito, llega a ser grande en Babilonia, y ya se le van a cumplir los 70 años. Es decir, le quedaban más o menos como unos 3 años para que se cumpliera la profecía. Por eso le encontramos a él orando y buscando a Dios. Ahora de que salgamos de aquí, ¿qué de nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde vamos a ir nosotros? Amén. Él está con esta preocupación. Pero es interesante y quiero que lo entienda. Yo no lo había entendido, hermana, hasta apenas a hoy. Cuando digo hoy es que cuando me viene el entendimiento, cuando el ángel Gabriel viene y se presenta delante de él, no le contesta la petición que está pidiendo, más le da una revelación del futuro. ¿Sí me entiende o no me entiende? Él está hablando, ¿qué va a hacer de nosotros, Jehová Dios? Tú dijiste que al cumplimiento de estos años tú vas a venir a librarnos. Yo tengo fe que vas a librarnos, pero ¿ahora qué? ¿Qué pasa con nosotros? Y mientras que él está orando, el ángel se le presenta, pero el ángel no le da la respuesta a él de la petición, por decirlo así. Le muestra algo del futuro.
¿Sí o no? Sí. Claro, así es, así es. Era estudioso de la profecía. También quiero que leamos ahí Jeremías 39, 12. Miren lo que dice aquí, hermana Corpus. Jeremías 39, 12. ¿Qué dice? Rápido, hermano, ayúdenme rápidamente con la escritura. ¿Listos? ¿Qué dice, hermana? Y el sufista, Está bien, hermano, no te preocupes. Jeremías 39, 12. ¿Quieres que lo lea? Esta escritura nos dice que él se queda en su tierra, no se lo llevan. ¿Por qué no se lo llevan? Léalo, hermana. Dice, asegúrate de que no esté herido. Le digo, trátalo bien y dale todo lo que quiera. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jeremías. Y Jeremías decide quedarse con el remanente. Y él se queda allí. ¿Me explico o no me explico? Lo puede leer un poquito más para arriba y lo va a entender claramente. ¿Ok? ¿Me explico? Ahora vamos a leer Jeremías 29:10. 29:10. Él tenía fe por estas escrituras que estaban escritas en el libro profético de Daniel. Dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. 70 años van a estar ellos allí. Es lo que dice Dios. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Amén. Entonces él está orando. Ya se va a llegar el tiempo que de nosotros. Daniel era un hombre pegado a la palabra de Dios. Algo que podemos aprender nosotros de Daniel. Porque hoy en día la iglesia es el que menos lee la escritura. No es el caso de todos, pero en un caso mayor. Se dice que la Biblia es el libro más vendido en el mundo, pero el menos leído en el mundo. Solo que nos damos de cuenta, sabemos que Daniel fue un hombre de oración. Sabemos que fue un hombre que estaba pegado a la escritura profética. Él estaba pegado a la palabra de Dios. También sabemos que era un hombre de fe. Él reconocía que el tiempo de la cautividad estaba pronto por terminar, restaurando. Está implorando ante el Señor. Miren, vamos al versículo 3. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas ¿qué? El pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Él se estaba edificando de sí mismo, de él mismo. ¿Me sigue? Amén. Versículo 6 dice, no hemos obedecido a tus ¿qué? A tus siervos los profetas. Fue la razón por cual ellos llegan a la esclavitud, porque no pusieron oído a la palabra de Dios que les hablaba a través de los profetas. Pero no era culpable Daniel. Daniel era un niño cuando esto ocurre. Era un jovencito pegado a Dios. Y si seguimos leyendo, nos damos de cuenta que él se pone en lugar de ellos. Dice, hemos pecado, nos hemos apartado, nos hemos olvidado. Cuando realmente él no era culpable. Pero a Dios le agrada su oración. Y tú dices esto con quizás este poquito fuera de orden. Pero lo que yo entiendo aquí, si nosotros oramos una oración que agrada a Dios, ¿qué tan rápido llegó la respuesta? Así. Porque todavía no terminaba de orar y quién estaba presente.
Gabriel con la respuesta. Eso me da a entender a mí que si oramos y nuestra oración es agradable al Señor, me imagino que la respuesta llega. Amén. Fue un hombre de fe, reconocía que el tiempo de la esclavitud estaba pronto por terminar. Él sabía ya. Y más o menos faltaban más o menos como 3 años para que se cumpliera. Fue un hombre 100% al servicio de Dios. Recuerda, él llega a un lugar donde no hablan de Dios, no quieren a Dios. Es más, a Daniel le cambian su nombre de acuerdo a algo de Babilonia. Y aunque él le cambien el nombre y los instruyen en la educación de Babilonia, y él fue instruido en esto, todavía, aunque fue instruido en lo que era babilónico o lo que era de Babilonia, él nunca dejó y nunca perdió su costumbre de quién era Jehová. Y siempre sirvió a Jehová. ¿Tú te imaginas estar en Babilonia, jovencito, con todas las costumbres, dijérate para acá, enseñándote, y él como que se queda pegado a Dios? ¿Qué tanto amaba Dios Daniel? La relación de Daniel era íntima con su papá. Daniel amaba a Dios. No dejó en contaminarse. ¿Ok? Era un hombre de fe. Amén. Era un hombre fiel al servicio de Dios. Fue un hombre consagrado. Podemos aprender mucho de Daniel, ¿verdad? Consagrado. Aquí versículo número 6, que no dejó contaminar su vida a las costumbres de Babilonia. No dejó. Fue un hombre que tenía amor profundo por el pueblo. Tanto era su amor profundo por el pueblo que él mismo se pone en lugar de ellos. Esto es interesante, porque yo veo hoy en día a mucha gente hablar de intercesión. Pero una persona que intercede por otra persona se pone en lugar de la persona. Si usted está intercediendo y no se pone en lugar de la persona, usted realmente no está intercediendo. Daniel lo estaba haciendo. No solo era amigo de Dios, sino era el amado de Dios. Y yo les enseñé esto hace tiempo para atrás, que es interesante que Abraham era amigo de Dios. Y por ser amigo de Dios, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, él comparte su plan con Abraham. Y lo que Abraham lo alarmó fue que en ese lugar que iban a destruir, él tenía un familiar. Yo siempre pensaba que Dios había tratado con él por el sobrino. Y me di cuenta que no, trató con él por la relación que él tenía Abraham con el mismo Dios. Ahora vamos a ver a Daniel como el amado. Daniel como el amado. Algo que a mí me dio mucha alegría es entender que no solamente Daniel es reconocido como amado de Dios, pero también Juan es reconocido como el amado de Dios. Y es interesante que a estos dos que eran amados de Dios, se les da un libro profético a cada uno de ellos. Por ser amado Daniel se le da el libro de Daniel. Por ser amado Juan se le da el libro de Apocalipsis. Y los dos comparten libros proféticos. Interesante, ¿verdad? Interesante. ¿Qué me da a entender? Si yo quiero entender lo profético, me tengo que convertir en un amado de Dios. Hello. El plan divino de las 300 semanas, Daniel 9 al 27. En los capítulos anteriores, Dios utilizó objetos y animales para ilustrar los acontecimientos futuros del mundo en relación con el pueblo de Israel. Usó metales. Amén. Oro, plata, ahí decir bronce y hierro. Amén. Y para animales usó bestias salvajes, león, oso, leopardo y bestia terrible. Amén. Que está hablando de naciones.
¿Sí me explico? Ahí habla de Babilonia, Medo Persa, habla de Grecia y habla también de Roma. ¿Sí me explico? Pero en este capítulo cambia algo. En el capítulo 9, Dios muestra al profeta una visión basada en números. En el capítulo 9 ahora se usan números. Vamos a ver números como semana, días y años. Semana, 42, días, 1200, 60, años, 490. Ahorita les voy a explicar todos estos números, se los voy a explicar. Podemos entender que ya se está cumpliendo los 70 años del cautiverio de los judíos en Babilonia. La visión de estas 70 semanas del capítulo 9 le vino a Daniel en respuesta a su oración en el año 538 a.C. ¿Cómo sabemos esto? Porque nos dice en el capítulo 9, versículo 1, el tiempo del rey que toma lugar. Amén. ¿Están conmigo? amén. El capítulo 9 se divide en dos secciones que ya les enseñé. El primero es la oración de Daniel, del versículo 1 al 19. Se divide también en las 70 semanas de Daniel, versículo 20 al 27, que realmente viene siendo versículos 24 al 27. Se nos dice que Daniel escudriñaba el libro profético ¿de quién? ¿De quién? De Jeremías, ya se los dije. Sobre la cautividad de Israel, ya lo vimos en Jeremías 25:11. Al término de este castigo llegaría ¿cuándo? Dice allí en Jeremías 29:10. Amén. Vamos a ver algunas cosas rápidas de la oración de Daniel, hablando del versículo 3 adelante. Era una oración reconociendo la grandeza de Dios. Él estaba orando y reconocía la grandeza de Dios. Número 2, reconoce y confiesa el pecado del pueblo. Él se hace responsable del pecado, pero él no era responsable, pero se hace responsable del pecado. Él reconoce la justicia de Dios, que Él es justo y lo que Él dice se va a cumplir. En su oración, Él confía en la misericordia de Dios. Y ahí tengo algunas escrituras porque usted las puede estar viendo. Amén. Daniel podía confiar en que Dios, porque jamás les había mentido, y confiaba en las palabras del profeta Jeremías. Amén. Hay preguntas hasta aquí. Todo el pueblo merecía lo que estaba sufriendo en Babilonia, menos ¿quién? Daniel. Cierto, menos Daniel. Daniel y Jeremías coincidían, ¿lo dije bien? Coincidían, clase hermana, en que el castigo que habían venido sobre los judíos era bien merecido, pero no por eso dejaba de ser lamentable. Hello. Él admite la falta de comunión, es decir, la falta de oración. Daniel miraba que el pueblo estaba en esclavitud, pero no oraba a Dios. Él es el único que estaba intercediendo. Escúchense bien, un hombre cargando las cargas de todo el pueblo, que nunca se apartó de las cosas de Dios. Amén. Él apela a los hechos y intereses de Dios, es decir, le recuerda. ¿Te acuerdas cuando sacaste al pueblo de Egipto? Los mandaste a castigar, pero al fin te acordaste de ellos. Ahora acuérdate también de nosotros. Amén. Vamos a entrar a las mapas. Hice una nueva que ustedes no la han visto, la ven por primera vez, tienen en la mano ahí. Carguen su mapa. Carguen su mapa.
voy a hablar diferentes cosas. Primeramente en su mapa, aunque hallaron otra palabra incorrecta, creo que ya la compusieron, esta que está aquí, ¿verdad? Debe decir la segunda avenida. Mi esposa es famosa para ver mis errores, gloria a Dios, pero me ayuda. Aquí en esta parte, en su papel dice, ¿qué dice ahí en esa parte? 7 años, hermana, 7 años. Pero tiene diferentes palabras, ¿verdad? ¿Qué dice? 70 semanas. Amen. Solamente debe ser nomás una semana. Solo quita la 70 y pongan nomás una semana allí. Sí, nomás póngale semana. ¿Lo tiene? Ok. Vamos a caminar sobre este mapa. Tengo varias, pero esta la acabo de hacer nueva y es la que estoy usando hoy en día. ¿Están conmigo? ¿Hay una pregunta que ustedes quisieran preguntar antes de seguir para entrando ya explicando las 70 semanas de Daniel? ¿O le entro? ¿Alguien? ¿No hay preguntas? ¿Quiere decir que me están entendiendo? Ok, quiere decir que si le hablo que venga aquí al frente, usted me puede explicar lo que le voy a preguntar. Vamos a entrar. Vamos a ir para este lado para que usted me pueda escuchar. Ok. Yo viene siendo esta que tengo aquí. Ok. Alright. Si usted estuvo conmigo una vez y enseñé esta clase, hoy tengo mucha más información distinta, solo que va a aprender otras cosas más nuevas. Vamos a comenzar en el versículo 24 primero. Vamos a leerlo. 9:24. A ver, alguien lea 20, y mientras que estás leyendo te voy a detener y voy a interferir algunas cosas, pero vamos a ver, ¿qué dice? Un periodo de 70 conjuntos de 7 Está hablando de 490 años. será decretada para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Para cumplir todos estos 7 objetivos o 6 objetivos, ¿cuánto tiempo se va a llevar? ¿Mande? 490 años. 490 años. Entonces, lo que quiero que veamos es esto, escúchenme bien. Cuando hablamos de las 70 semanas, habla de 490 años que Dios va a usar para tratar ¿con quién? Con el pueblo de Israel, no con la iglesia. Por eso cuando la gente dice que la iglesia va a quedar en el rapto, no concuerda, porque la tribulación no es para la iglesia. La tribulación es para tratar con el pueblo de Dios, no con la iglesia. Entonces, cuando uno dice, no, pastores, que vamos a pasar por la tribulación, no concuerda, porque las 490 años es para tratar con Israel. Va a tratar con Israel. Hay objetivos que ahí lo estamos viendo, que algunos de estos objetivos para nosotros ya se cumplieron, pero para el judío no. Solo que en los 490 años es un trato con Israel. ¿Cómo sabemos esto? La escritura lo dice. Puede leer el versículo 24. 70 semanas, es decir, 490 años, está determinado. ¿Sobre quién? Sobre tu pueblo. ¿El pueblo de quién? El pueblo de Daniel. Cuando dice tu pueblo, está hablando de Israel. Y luego dice, ¿y qué dice? Y sobre tu santa ciudad. Está hablando de Jerusalén. Solo que podemos ver que estos 490 años tienen que ver con el pueblo de Israel y con el sagrado templo. O más bien con Jerusalén, más bien, perdón. Sí, hermano. ¿Sí me sigue? Y va a cumplir estos objetivos que están escritos allí en este tiempo.
que más se van a llevar a cumplir esos objetivos. Aquí es cuando ya el judío comienza a entender las cosas. Y el judío se comienza a arrepentirse aquí. Amén. Aquí. Solo que son 490 años. ¿Desde dónde? ¿Cómo podemos medir esto? Escuchen bien. Comienza a calcular la fecha en la restauración de Jerusalén, de la ciudad y los muros. Allí principia contar el periodo de este momento. Por esta razón, hermana Corpus, las 70 semanas de Daniel se dividen en 3 secciones muy importantes. La primera, esto usted no lo tiene ahí, esto lo puede marcar. La primera tiene que ver con la restauración. La primera tiene que ver con la restauración. Yo sé que en su página no tiene el número 1. Lo hice de forma para que usted comience a escribir allí. En la primera usted le puede poner la restauración, que tiene que ser la de Nehemías. ¿Ok? La de Nehemías capítulo 2, 1 al 8. Porque hubo otras 3, ¿ok?, decretos de restaurar a Israel. ¿Ok? Ahorita les voy a leer las escrituras. La única diferencia es que los otras restauraron el templo, pero no la ciudad. Y en Nehemías hace las dos cosas. Él va a edificar a Jerusalén y restaurar también la ciudad. Es decir, restaura la ciudad y el templo. ¿Me entiende, hermana Corpo? Sí, hermana. Las otras decreciones, decretos que fueron hechos de Ciro fue uno de ellos. Amén. Dario también. Tienen que ver con edificar el templo, pero no los dos. Nehemías es el único que se encarga de, amén, edificar la ciudad y el templo. Y de ahí comienza el calendario profético, porque es un calendario profético. El calendario profético que se va a llevar para tratar Dios con Israel se va a llevar 490 años, con el fin de lograr los objetivos que están en el versículo 24. Me explico. Número 2, en la otra parte importante de los 490 años tiene que ver con la muerte de Jesús. Números tiene que ver con la muerte de Jesús. Amén. Número 3 tiene que ver con la tribulación, que van a ser una semana, que son 7 años. Entonces, las 3 divisiones viene siendo, ¿cuál? La primera viene siendo ¿cuál? La restauración. Separación ¿De quién? De las dos cosas, hermano. de la ciudad y el templo. Del templo y de la... Correcto, porque hubo 3 otros decretos que se llevaron a cabo, pero solamente edificaron el templo. Cuando se edifica el templo y la ciudad, comienza a marcar el calendario profético de 490 años. Número 2, ¿cuál es la segunda división? Muerte de Jesús. Muerte. La muerte de Jesús. ¿Por qué la muerte de Jesús? Cuando estaba Jesucristo en la cruz del Calvario, consumado es. Ahora, hay que entender esto. De la cruz al rapto, el reloj profético se detiene. Es decir, los 490 años aquí se detiene. Y ya no siguen corriendo hasta que la iglesia sea quitada. ¿Te lo explico una vez más?
Son 490 años que van comenzando desde el principio de la restauración y se van a cumplir en la segunda venida. Este calendario o este reloj profético va caminando. 7 años significa ¿qué? Que son 49 años. Sigue corriendo y en 434 años Jesús entra a la ciudad. Después de que entra es crucificado. Recuerden que el pueblo judío nunca supo nada de la iglesia. No encontramos la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Sí me explico, hermana Cor? Cuando llega a la cruz del Calvario, Cristo dijo, consumado es. Es decir, hermana, estos 400 años, 490 años que van caminando, aquí se detiene. ¿Manda? Sí, se detiene. Y cuando se detiene, le falta cumplir solamente una semana para que se completen las 70 semanas de Daniel. Es decir, desde la restauración hasta Jesucristo hay que 69 semanas. Preguntas. No está complicado como se parece, ¿verdad? Hermana Reyes, ¿está entendiendo, hermana? Algo no entiende, quiero que me diga. ¿Ok? Quizás vos terminar esto en 1 hora y nos vamos para la casa. No va a durar tanto. Porque parece que lo están captando bien. Hello. ¿Mande? Pues yo creo que voy a terminar. Ok, entonces pregunta. Las 3 divisiones de la 70 semanas es número 1. ¿Qué es? Número 2. Número 3. La tribulación. Ahora recuerde que cuando leemos ahí, vamos a seguir leyendo la escritura, dice allí en el versículo 24, ese leímos, ahora vamos para el versículo 20 a 25, dice, sabe pues y entienda que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, cuando sale esta orden, está aquí, ¿verdad? Sí. ¿Quién la dio? ¿Quién la dio? Nehemías. ¿Ok? Él fue con el rey, porque él era el copero. Él fue con el rey, pide permiso y el rey le da permiso. Aquí comienza a correr. Ahora escuchen lo que dice aquí, dice, mire, versículo 25. Y sabe pues y entiendes que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, ¿cuánto? 7 semanas. Habrá 7 semanas. ¿Ok? Aquí está, miren. 7 semanas o una aquí. Dice una semana, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Va a decir, versículo dice, saldrán y habrá príncipe, habrá 7 semanas y ¿qué? ¿Qué dice? Amén. Pueden ser 434 años. Aquí. 7 y 62, ¿verdad? ¿No los perdí? ¿Vean conmigo? Cuando usted junta estos dos números, se hace ¿qué? 69 semanas, que son 483 años. Desde el comienzo de aquí a la entrada triunfal de Cristo. ¿Me entendió? ¿Sí me entiende, hermanita? Lo repito. Una vez más. Habla de 7 y de 70 es 2. 62. Ok. Cuando usted junta estos dos números se hace 69 semanas. ok, solo que desde el momento que se hace
el decreto hasta cuando Cristo entra en la gran triunfal. Hay 483 años que han pasado. Si le agrega a 483 años, usted le agrega un 7, ¿cuántos años son? Correcto. Que por eso de aquí, hermano, de la era de la iglesia, ese último 7 que le toca aquí para que se haga 490, no sigue, se detiene. Y han pasado más de 2000 años y no ha corrido el reloj profético de los 490 años. ¿Ana Corpus? ¿Qué piensa? Dígame qué piensa. Está claro, está muy sencilla la forma como la está enseñando, porque solamente son 3 pasos. Sí. La forma que se empieza desde la restauración hasta la cruz y hasta la tribulación. Claro. Amen. Solo que en la era de la iglesia, ya han pasado más de 2000 años. Por eso más de 2000 años no se incluye el reloj profético de acá. Son totalmente separados. Recuerden que los 490 años tiene que ver totalmente ¿con quién? Con Israel. Si es cierto que solamente tiene que ver con Israel, ¿por qué usted pone a la iglesia en la tribulación? La tribulación no es para la iglesia, es para los desobedientes. Pero realmente la tribulación es para tratar ¿con quién? Con Israel. Y los desobedientes que se quedan. Sí, hermana. Pero es con Israel. Pero es con Israel. Humberto, ¿lo entiendes? Es claro, ¿verdad? Ahí se puede ver. Yo siempre he tratado por su pueblo Israel. ¿Mande? Yo siempre he tratado por su pueblo Israel. Siempre he tratado 490 años tratando con Israel. Bueno, en el reloj profético, pero aquí hay 2000 años. En el tiempo de la gracia. Mire, cuando tiene 490, por decirlo así, en el calendario profético, aquí para, ¿verdad? Aquí para. Pero ¿cuánto tiene tiempo tratando con la iglesia? 2000 años o más. Dígame que Dios no es un Dios de amor, que no es un Dios de misericordia, que no es un Dios paciente. Hello. Mari, ¿qué piensas, Mari? Dime lo que piensas, la miro pensativa. Quiero que usted también comparte, dígame, ¿qué piensa? No, estaba pensando desde la primera parte y desde la segunda. Todos los años que han pasado nomás. Porque están determinados para el pueblo de Israel 490 años. ¿Ok? Ellos llegan a Babilonia por su desobediencia. Llegaron a Egipto por su desobediencia. Aunque llegaron a Egipto por ser desobedientes, Dios nunca los olvidó. Siempre estuvo con ellos. Cuando llegó el tiempo, miren esto, cuando llegó el tiempo de castigar a Egipto, ninguna de las plagas afectó al pueblo de Israel. Lo mismo va a suceder en la tribulación. Los 144,000 predicadores, todo lo que va a suceder, a ellos no les va a afectar tampoco. Lo que quiero dar a entender, que durante el cautiverio de Egipto, Dios estuvo con ellos, aunque sufrieron lamentación, sufrieron por causa de su desobediencia. Pero Dios nunca se olvida
de ellos. Hace un plan en Egipto donde a Moisés se lo encuentra, y ese es plan de Dios ya preparando a Moisés, amén, para crecer entre el pueblo de egipcio, conocer las costumbres, ser aceptado, y al final Dios lo usa para rescatar al pueblo de Dios. En Babilonia, Dios usó a Daniel. En la tribulación va a usar a los 144,000 judíos. ¿Ven el plan de Dios cómo funciona? Nunca se olvida. Aunque uno le haga lo que le haga, Él no se olvida. Él sigue amando al pueblo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Claro, claro. Aquí usted le puede poner en su página: el reloj profético se detiene desde la cruz hasta el rapto. Eso no está en su página, usted lo puede agregar ahí. Creo que sí está la caída del templo o de la ciudad destruida. Recuerde que cuando Cristo es resucitado, 38 años después, el pueblo, el templo es destruido por Tito. Fueron 38 años después de su ascensión. ¿Hello? Y entramos a la era de la iglesia, que han pasado más de 2000 años. Alguien lea Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. ¿Qué nos dice? Alégrate, oh pueblo de Sion, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Amén. Está hablando de la entrada triunfal. Amén. No sé si en no sé si lo tengo aquí en Deja ver aquí. Ahí está. Son ¿cuánto? Vete, ayúdame. Días. ¿Ok? Desde la orilla de la ¿alguien quiere apuntar esos días? ¿Ya los tiene? Para cambiarle. ¿Ya le puedo cambiar? Tome foto si quieren. ¿Cambio? Te miro muy sonrisa, hermana. Perdón, hermano. Voy a poner para atrás, hermano. Ahí está. Ya que estoy aquí, podemos ver aquí abajo donde dice 70 semanas son 490 años. 7 semanas son 49 años. 62 semanas son 62. Son 434 años. ¿Ok? Cuando junten eso, le da 483 años. Es decir, desde la salida hasta Cristo cuando entra a Jerusalén. O entra a Jerusalén en lo que viene siendo la entrada triunfal. ¿Lo puedo cambiar? Tome una foto, hermano. Le doy luego que tome foto. ¿Lo puede ver bien ahí? Es la página que usted tiene, más que aquí yo tengo más información. Lo hice para que usted fuéramos estar tratando uno con otros, escribiendo, escuchándome, para que usted le vaya poniendo ahí también algo. Pero si usted la quiere copiar y la puede imprimir, hágalo, hermano. Para mí no hay problema. Ok, ¿verdad? Usted dice que a ese tiempo se le conoce como el calendario profético de Dios. Ajá. Que para nosotros una semana son 7 días, ¿verdad? Sí. En este caso una semana son 7 días.
Para ellos, sí. ¿Así manejan los judíos del tiempo o era porque Dios así lo maneja? Así lo manejó en ese tiempo. Que no es un año de 365, sino 360. Amén. ¿Sí me entiendes, Pedro? ¿Te respondí la pregunta? Pero ¿cómo se le llama a ese calendario? ¿Cómo se manejaba en ese tiempo? Era un calendario judaico. Sí, nomás que se manejaba. Sí. Quizás haya un nombre especial, yo no sé cuál es, pero sé que es un calendario judaico. Que se contaban los años para atrás. Sí, hermana. Pero estamos hablando de 360, 360. 360. Sí, es la única manera que se sale la cuenta bien. ¿Ok? Yo le llamo, aquí le llamo yo el plan profético de Dios porque es lo que es 490 años. Este es un plan de Dios. ¿Ok? Para tratar con Israel. Hay ciertos objetivos que Dios va a tratar con ellos desde aquí hasta acá. ¿Ok? Lo que quiero que entiendan que cuando se da la orden, 49 años después se edifica la ciudad y el templo. ¿Ok? Después, 430 años después de eso que se edificó, Jesús entra a la entrada triunfal. Sabemos porque lo dice Daniel y lo dice también Zacarías. ¿Ok? Cuando Cristo entra aquí, el reloj sigue moviendo, el templo de Dios, el tiempo profético sigue caminando. Lo que pasa es que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ahora va a tratar con la iglesia porque el judío no lo quiso aceptar. Ahora va a tratar con la iglesia y mientras que está tratando con la iglesia, este número no sigue para adelante, se detiene. ¿Sí me entendió? ¿Hello? ¿Sí me entiende? Se detiene el reloj. Cuando ya se detiene, van a pasar, ahorita ya han pasado más de 2000 años y Cristo no ha regresado. Pero cuando Cristo venga y se lleve la iglesia, se la tiene que llevar, se la tiene que llevar para que pueda seguir esto. Si le deja seguir en la tierra, esto no puede ocurrir. Porque el trato de la tribulación no es con la iglesia, el trato es con los judíos. Solo es poco difícil que usted piense o diga, pastor, es que vamos a pasar por la tribulación en la iglesia. No, porque no es para usted. No es para usted, es para el judío. Ahora, algunos te van a enseñar que vas a pasar, algunos dicen que vas a pasar los primeros 3 años y medio en la tierra. O lo que quiero decir, algunos enseñan que la iglesia va a pasar los primeros 3 años y medio. Yo no lo veo posible porque no tiene que ver nada con la iglesia. Es decir esto, escuchen bien esto. Dios está tratando con la iglesia ahorita, ¿verdad? Ya está tratando con ella. Ya está tratando con ella. Pero cuando llegue el día del rapto, ya no trata con la iglesia. La iglesia ya no es importante, por decirlo así, porque ya está ¿dónde? Está con él. Ahora él va a tratar con Israel. Entonces la iglesia tiene que ser quitada. Yo sé que muchos dicen, pastores, que la iglesia tiene que quitar para que el anticristo sea manifiesto. No, es más importante el trato con Israel. No es tanto solamente que el anticristo, sino es el trato con Israel. Porque el anticristo ya se perdió. Dios no quiere que estas personas se pierdan. Vamos a leer primero de Pedro, segunda, vamos a ver. Pedro. Donde dice que él anhela de que nadie se pierda, más que todos vengan al arrepentimiento. En segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Listo para leer? Vamos a leer el capítulo entero hasta el versículo 9. Del versículo 1. A ver, Mari, usted que se venta para leer. ¿No está todavía metiendo cosas? ¿Puede leer? Lo pongo. Ok, no, vamos a pedir ahí más que lea, porque usted siga escribiendo.
Beto, vamos a leer esto. Ayúdame a leer. Del 3 al 8. Pero empezamos. Del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3. 3 del 1 al 8. Del 1 al 8. Porque dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro vicio y entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su entendimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la transmisión de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Ok, ahora vamos a leer el versículo 9. Ve lo que dice. Que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ve? Ese es el plan de Dios. Que nadie se pierda. Entonces aquí, aunque muchos nosotros decimos, el anticristo no se puede manifestar y le damos mucho énfasis al anticristo, que está bien, pero realmente lo que va a ocurrir, aunque el anticristo va a ser aquí revelado, lo que pasa es que Dios quiere tratar con su pueblo. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Capítulo, creo que es 1. Capítulo 1. Versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Porque Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el poder, por siempre y para siempre. Amén. Ahora escuche el versículo 7, con cuidado, vamos a escucharlo. Versículo 7, versículo 7. Miren, Él viene en las nubes. Él viene en las nubes. ¿Cuándo vendrán las nubes Él? ¿Cuándo vendrán las nubes? Ahora sí. Todos lo verán. Porque, ¿cuál es la clave? Que sabemos que es la segunda venida. Porque todo ojo lo verá. Amén. Pero mira lo que sigue diciendo. Incluso aquellos que os traspasaron y todas las naciones. ¿Quién son aquellos? ¿Quién son aquellos que lo traspasaron? Judíos. Los judíos. Amén. Los judíos. ¿Y lo que dice, hermana? Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Amén. Entonces, cuando hablamos de la tribulación, aunque le damos mucho énfasis que el anticristo, la iglesia sea quitada para que el anticristo se manifieste, realmente la iglesia tiene que quitarla para que siga corriendo este tiempo, porque Dios quiere cumplir los seis objetivos que vemos en el versículo anterior del 20, o no, en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel. Dios quiere que este pueblo se arrepienta, el pueblo judaico se arrepienta y que venga el conocimiento de Él. Una pregunta, Ajá. ¿es el objetivo de Dios se cumple en la tribulación? Sí, se cumple porque varios, ahora vamos a Romanos capítulo 10 creo que es 11, capítulo 11, con la respuesta a la pregunta de Humberto. Alguien lea versículo 25 del 11 de Romanos. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptan a Cristo. Amén, eso va a ser
¿Ok? ¿Sí me entiende? ¿Ok? ¿Y luego qué dice hermana Corpus? En el otro versículo. Ajá, versículo 26. Y entonces todo Israel será salvo. Como Ok. dicen las escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Ok, ¿quiere entender eso, Humberto? Que aquí entonces el objetivo de Dios es rescatar, salvar a judíos, y dice que los judíos que en este tiempo lo acepten, se entreguen a Él, serán salvos. ¿Concuerda? Humberto, ¿contestamos tu pregunta? Los que lo acepten, es cierto. Sí, nomás yo te preguntaba porque aquí dice terminar la predicación, poner en el pecado, espiar la iniquidad, traer justicia. Eso es lo que va a suceder, Humberto, ese es el trato que Dios va a dar con Israel para cambiar esas cosas. Se cumple aquí, pero se ha llevado desde aquí para adelante. Desde acá comienza con ellos, atrás con ellos, pero aquí al final se va a cumplir también en ellos, porque aquí se van a arrepentir y se va a terminar esas cosas. Algunas de esas cosas para nosotros ya son hechas. Esto está hablando de los objetivos del versículo 24 de Daniel, del versículo 24 del capítulo 9. Acabamos de leer Romanos en qué cabe los objetivos que están aquí, en qué parte es esto. ¿Mande? Lo que acabamos de leer ahorita de Romanos, ¿qué es simplemente el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que estamos leyendo? Se van a cumplir los 7 objetivos del capítulo 24. Por eso, pero el que acabamos de leer dice la salvación con los objetivos. Sí, es decir, ok, perdón, no te entiendo. Mi pregunta es, en los 6 objetivos que hay, en el cual cabe lo que acabamos de leer. Aquí, en esta área. No, pero mi pregunta es, los 6 objetivos son, el primero es terminar con la prevaricación, Sí, poner fin al pecado, sí. expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, Sí, sí. sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los Ahora, santos. recuerda, está tratando con esos 6 objetivos todo este tiempo. Sí. Pero el cumplimiento de eso exacto se va a cumplir aquí, en la tribulación. No lo entiendo, pero lo que acabamos de leer Romanos, en qué cabe de los objetivos, en qué entra. No entiendo tu pregunta, Beto. Porque Lo que quiero entender que aquí, si entiendo tu pregunta, aquí, Beto, al final esos 6 objetivos se van a cumplir en los judíos en este tiempo. le voy a leer lo que leyó el hermano. Sí. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en recibimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los siglos. Sí. La plenitud de Israel, cuando ya se cumple el número de los gentiles, se van. Ok. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ajá. Ok. Te dijo que leéramos esto, pero mi pregunta es, lo que acabamos de leer aquí, ¿dónde caben los objetivos? ¿Por dónde entra? Bueno, sí, no te entiendo, pero ese plan, a ver si lo puedo explicar, ese plan de cumplir esto, yo lo he tratado desde aquí para acá. Pero donde se va a cumplir totalmente, que se encierra todo, va a ser aquí. Así es, en la semana profética. No, yo entiendo eso, pero yo pensé que esto que acabamos de leer entraba en... Puede entrar también, Beto. Sí puede entrar en todo ese tiempo. Sí puede entrar. Pero el final de todo, donde realmente se va a llevar a cumplir todo esto, va a ser aquí. Que el objetivo de Dios, del Señor, es que los judíos sean salvos. Ujú. Lo que acabamos de leer se cumple aquí. Lo de Romanos se cumple ahí en la gran tribulación. Sí, pero yo pensé que lo que usted leyó dentro de los objetivos que estamos leyendo en Daniel 94 Ajá. entraba o ahí, pero entonces resumido, todo se cumple en la tribulación. En esto aquí. Aquí. Así es. Puede ser esa. Sí, eso es, hermano. Pero está tratando con ellos desde acá, Beto. Pero el resumido de lo que acabamos de ver, los objetivos, en mi opinión, se van a cumplir aquí así. Yo pensé que eso que leímos entraba en algo, en la predicación, sin el pecado, Ajá. sin la iniquidad, yo pensé que se cumplía algo así.
ya la entendió la hermana, ¿no, hermana? ¿La entendió? Se pregunta que lo que leímos, ¿cuál es el objetivo que entra ahí Aquí. en la tribulación? Por- Es el resumen, porque ahí es la salvación de los judíos. Siempre fue en el reloj profético, desde Ah. la restauración, en el plan de Dios fue eso, la segunda oportunidad para los judíos. Sí. El trato con ellos, el resumen está en la gran tribulación. Sí, hermana, porque si leemos ahí 24, miren, lean 24. Es que no entiendo la pregunta del Beto, pero espero que ya la vamos entendiendo. Daniel, 24 dice, ¿qué dice? ¿Qué dice 24? 60 semanas están determinadas para tu pueblo. ¿Ok? ¿Y sobre qué? Ok. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Son 449 años, o 490 años, ¿verdad? Ok, pero estos 6 objetivos siempre Dios ha tratado con ellos, siempre, siempre. Pero el cumplimiento, si te entiendo bien, donde se va a llevar a cabo esto exacto, donde ya va a terminar con todo, va a ser aquí. Donde termina con el pecado, termina con todo lo que es la idolatría de ellos. Pero no es que eso tu pregunta todavía, Beto. ¿Sí la contesté? Espero que sí, porque yo no la entendía muy bien, hijo. Yo pensé que lo que leímos entraba en una de las objetivos. Oh, no es así. no es así. Simplemente en la tribulación. Eso, aquí. Aquí le pone fin al pecado. Yo pensaba que eso entraba en algo de los objetivos. Ok, pero sí entra aquí también, Beto. Porque yo siempre he tratado con ellos para que cambien eso. Pecados. Sí, pero es que usted no me entiende. Por ejemplo, en los objetivos, un objetivo es terminar con la prevalencia. Bueno, eso va a ser aquí. Aquí. Poner fin al pecado. Aquí. Estudiar la iniquidad. Sí. Traer justicia perdurable. Ujú. Sellar la visión, la profecía. Sí. Cumplir al santo de los santos. Sí, sí. Entonces, lo que leímos en Romanos, que tú Israel será salvo, yo pensé que esta parte entraba en uno de los objetivos. Ah, no, es en todos. Exacto. Exacto, ahora te entiendo, sí. Está en todos. Hermana. Dice, cuando hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito. Entonces todo Israel va a ser salvo. No, hermana, nomás los que aceptan a Cristo. Igual como ahorita. Si aceptan a Cristo ahorita. Pero ya entendí tu pregunta, Beto, ya la entendí, ya la entendí. Sí, cuando dice que todos, hermana, hay que entender que solamente los que aceptan a Cristo. Pero un gran número de judíos van a ser salvos aquí. Un gran número. Bastante. Bastante. En esta área. Pero aquí cuando termina actualmente con el pecado, aquí se termina todo. Para el judío. Y ahorita están esperando los Mesías también, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta cuando venga el anticristo, ¿verdad? Van a creer que él es y ahí se van a dar cuenta Y tomar el templo. Sí, sí, correcto. Y ahorita Israel, ¿qué está esperando? Israel no ha aceptado a Cristo. Ellos están esperando que todo regrese. Mesías. Están esperando que el Mesías regrese porque para ellos no han entendido que ya vino. So, ellos están con el Antiguo Testamento y siguen. Esperando la venida. Sí. Si usted se pone a escudriñar ahorita Israel ya tiene todo preparado para el templo. Ellos tienen todo listo. Ellos nomás esperando que llegue el Mesías para comenzar con ello. O decir, edificar el templo, todos los materiales, todos los muebles ya están, ellos ya tienen todo preparado. Y así es todo Israel, todo el pueblo de Israel. No todo el pueblo, porque hay judíos que ya son salvos. Sí. Hay muchos judíos salvos ya. Sí. Esto que estamos hablando de los 6 objetivos solamente para el pueblo judaico que no lo acepta. Pero el fin de esos 6 objetivos se termina aquí así. Aquí. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dijo para ellos. Solamente leí Romanos porque entienda usted que va a venir el tiempo donde aquí el trato es con ellos. No es con la iglesia. Aquí no es con la iglesia, el trato de la iglesia es aquí así. ¿Ok? ¿Me explico? Es aquí. Aquí ya es con los judíos, solamente con ellos. Humberto, ¿ya nos entendimos, Humberto? ¿Sí? Ok. ¿Otra pregunta? Pero la tribulación va a ser mundial, no va a ser solo en
Mundial. Mundial, por todo el mundo. Anticristo va a tomar control de todo el mundo. Sí. Aquí. El anticristo se va a enfocar en todo aquel que no lo quiera servir, gentil y judío. Dios está tratando con el judío aquí. Anticristo está tratando con todos. Todo aquel que acepta a Cristo, él está contra ellos. ¿Sí me explico? Pero el trato de aquí, el anticristo va a estar contra todo el que sea salvo, judío y gentil. Pero aquí el trato de Dios es específicamente con los judíos. Aunque va a tratar con los judíos específicamente, también va a haber oportunidad para salvos, los que no son cristianos o los que no son judíos. Los que se hayan quedado, que hayan conocido, Sí. que hayan quedado, y los que no aceptaron nunca. Amén. Pero ellos, el trato aquí es simplemente para que se arrepienta el judío. Amén. Y si entiendo la pregunta del Beto, los 6 objetivos se van a cumplir realmente aquí así. Aunque Dios ha tratado con el pueblo desde acá. Que no sea idólatra, que no esté en pecado. Pero el fin de todos esos pecados se terminan aquí así. Espero que entendí tu pregunta, Beto, ahí. ¿Amén? ¿Otra pregunta? Entonces estamos viendo nosotros que en la tribulación trata con el pueblo de Israel. La tribulación son 1260 días o 42 meses. ¿Ok? Lo puedes, es aquí 3 años y medio, 3 años y medio, la tribulación y gran tribulación. Lo vamos nosotros, venimos con Cristo, después de aquí que pasa esto, la tribulación, venimos con Cristo en la segunda venida y sigue el milenio. Pero este es lo que son las 70 semanas de Daniel. Ajá, Ahí donde dice restauración, ajá. está dividido en 2 partes, 538 y 424. Es solamente una idea de que tiene Beto. Ok. Es una idea nomás. Entonces, la mitad, por ejemplo. Sí, de aquí es cuando comienza. ¿Sí me explico? Es nomás una idea. Porque lo estoy haciendo, salen 114 años. Sí. Eso, estaba viendo porque Es una idea nomás, es todo. Sí, con Beto tengo mucho cuidado con los números, que Beto es muy listo para los números ahí. Pues una idea solamente. Algunos ponen aquí que no es el 445, unos ponen que son 447, otros le cambian otras fechas. Eso es más una idea. Pero lo que sí es concreto es que comienzan a contar de aquí, de la restauración de la ciudad y del templo, que habla Nehemías. puede ser que de esa línea por acá hubo los 2 tratados, pero no cuentan eso. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, desde ahí, Comienza de aquí para acá. con el rey al café, que es- Correcto. Sí. Exacto. Exacto. ¿Otra pregunta? ¿Ya entendimos entonces lo que son las 70 semanas de Daniel? Recuerden que la iglesia está dividida en 2 secciones, la oración y las 70 semanas de Daniel. Daniel cuando está orando, viene el ángel a Gabriel y realmente si te pones a escudriñar, ¿qué es lo que estaba pidiendo Daniel? Estaba pidiendo qué va a pasar con ellos porque ya se está cumpliendo el tiempo. Pero ¿qué respuesta le da Gabriel? Claro, ¿le contesta la petición que estaba pidiendo? Realmente no. Le da otra visión más adelante. Le habla del futuro de adelante, de esto. ¿Ok? De todo esto. Amén. ¿Qué hora son, Mari? Porque yo ya terminé. 8:25. Ah, bueno, vamos a terminar a buena hora. Qué bueno. Ok, ¿hay otra pregunta? ¿O ya lo entienden más o menos? Llévese la mapa que les di y ahí usted puede ir figurando ciertas cosas. Ahora entienda que cuando lee el capítulo 9 ya lo entiende cómo se está leyendo. La primera parte es la oración, la segunda parte es la visión que le da Gabriel a Daniel. Ok, pues si ya no hay preguntas, terminamos la clase de hoy, ya se termina. Por hoy terminamos la clase, gracias a Dios, y principiamos el martes que viene, principiamos con lo que viene siendo, hermanos queridos. ¿En qué nos quedamos ya? Nosotros regresamos al capítulo 1 y la hermana Coco sigue con el capítulo adelante de Daniel.
Hermana Corpo, ya le hablamos. Tome su lugar, hermana. ¿Hay preguntas, hermana? ¿Ya algo que usted piensa que hay que agregarle o él se entendió exacto lo que estamos hablando? Claro, explicación. Sí, creo que sí, hermana. Amén. Hay mucha más profundidad sobre, hay que escudriñarlo, ¿verdad? Esto es nomás algo para que usted lo pueda captar. Amén. Por ahí hay muchas cosas, cuando leemos la escritura de Daniel, capítulo 9, hay mucho que podemos agregar a los versículos, enseñan varias cosas. Yo nomás quería traer lo que la hermana quería que les ayudara con el Daniel, la 60 semana de Daniel. Creo que ya lo tienen claro. Ya lo tiene claro, con su papel que tiene ya marcó, él le puso el reloj profético, le puso los 490 años, lo que no tenía en su papel ya lo puso ahí, ya que no tiene que hacer para entenderlo. Amén. ¿Ya no hay preguntas? Algo que no le ha agregado a su paginita, a su página, la puede agregar de una vez. O con un foto que le tome. No le hace. Sí, dime, Beto, dime. No pregunte. Estoy leyendo aquí sobre esto, cuando la verdad que a veces le presenta a Daniel Ujú. y le habla sobre las 70 semanas. Ajá. Y me quedé reflexionando, él ángel nomás le cuenta sobre las 2 semanas y luego faltaría una semana. Ajá. Empieza la tribulación. Ajá. ¿Usted cree que Daniel entendería el tiempo que se iba a detener sobre la iglesia o eso no se le explica? No, porque Daniel no conocía de la iglesia. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento nunca se habló de la iglesia. Nunca. Los profetas siempre hablaron de la venida del Mesías. Pero nunca se menciona la iglesia. Fue un misterio para él. Para sí. Algo que nunca conoció. Sí, porque en el Nuevo Testamento le dice que la iglesia fue un misterio. El primero que entendió el misterio de la iglesia fue Pablo. El primero. ¿Sí me explico? No estaba revelado. No estaba revelado. No estaba revelado. ¿Sí? Amén. ¿Otra pregunta? Antes que me pregunte Beto una vez más, diga todo, ya no. Bueno, hermana, hemos terminado, hermano. ¿Terminamos? En el tiempo necesario me pasé un poco. Está bien, sí, gloria a Dios. Ok. Bueno, entonces, en la semana que viene, una vez más, regresamos una vez más. Yo voy a regresar al capítulo 1. Y la hermana va a seguir con Daniel. No sé qué capítulo de la hermana va a creer en el 8, hermana. En el 10 va a entrar la hermana en el 10. Pero el capítulo 9 ya lo entendimos, ¿verdad? No es difícil entenderlo. No es muy difícil. Ahí te enseña el año que fue el rey. ¿Ok? Te enseña la oración que estaba haciendo Daniel, todo lo que hizo en su oración. Te enseña que a Dios le agradó la oración de Daniel y le manda al ángel Gabriel. Él lo conoce porque ya había tenido una experiencia con él en el capítulo 8. ¿Ok? Le contesta y le enseña, no le contesta la petición que estaba él orando realmente, por decir así, pero le enseña a Dios algo del futuro, una visión del futuro. Amén. Bueno, si terminamos aquí, vamos a orar y seguimos despedidos y seguimos la semana que viene. Padre, te damos toda honra y toda gloria por lo bueno que eres, Padre. Espero, Padre, haber cumplido con tu propósito. Espero, Padre, que las cosas estén entendibles y perdóname si algo he enseñado que no está de acuerdo a tu palabra. Perdóname, Señor, ten cuidado de mí. Y si algo he dicho que no está de acuerdo, enséñame, Padre, para poder rectificar eso que acabo de decir. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Hay café, hay pan, lo que ustedes